Tú así, Rodolfo, tú Oh, parte. yo voy a partir. Estamos al aire, así que primero que nada quiero dar las buenas noches y la bienvenida a toda esta nuestra segunda reunión anual de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Así que quiero darles las gracias por estar acompañándonos. Hoy nos toca el tema de enfermedad de Crohn perianal. Y para eso le hemos pedido que preparen el tema. Tenemos dos moderadores y la verdad que un panel de excelencia. Así que quiero dejar con ustedes al doctor Mario Derapo y al doctor Mauricio Díaz, que están a cargo de la reunión del día de hoy. Así que adelante, Mauro. Adelante, Mario. Hola, buenas. Buenas noches, gracias a todos por estar. Veo que se han agregado ya cerca de 60 personas, así que les damos a todos la bienvenida. Como dijo el doctor Avendaño, nos corresponde a nosotros, al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, organizar esta reunión acerca de Crohn perianal. Eh, lo que tiene varias cosas que son complejas, digamos. Creo que el Crohn perianal tiene varias zonas nebulosas que no son tan concretas ni tan definidas como lo que habitualmente hacemos. Y, y creo que eso lleva mucho tiempo así y no se ha dilucidado, y por eso es interesante conversar el tema y escuchar a los más expertos y los que tienen más experiencia. Voy a presentar a los panelistas. Primero va a ser el moderador finalmente el doctor Mauricio Díaz, coloproctólogo de la Universidad de Chile. Yo voy a hacer más que nada de maestro de ceremonias para partir, se va a hacer cargo de la reunión el doctor Díaz después de mí. La presentación del tema y algunos casos o alguna estadística la va a hacer el doctor Víctor Cortés, que es nuestro becado de su especialidad en el Hospital de la Chile, segundo año de beca de coloproctología. Y como comentarista o panelista están el doctor Gonzalo Pizarro, gastroenterólogo del Hospital Barros Luco y la Clínica Universidad de los Andes, dedicado desde hace bastante tiempo a la enfermedad inflamatoria. Eh, el doctor Rodrigo Cápona, quien es coloproctólogo de la Clínica Santa María y el Hospital Salvador, y el doctor Felipe Belolio, también coloproctólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica, ambos con bastante experiencia y dedicados de alguna forma dentro de la especialidad a las enfermedades inflamatorias intestinales. Así que, bueno, dejo con usted al doctor Díaz, quien va a iniciar la reunión. Adelante, Mauro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Eh, Mario me pidió que hiciera de moderador hoy día. Nosotros hace algunos años atrás, en el equipo del hospital, se formó un grupo de enfermedades inflamatorias eh, que ha ido sostenidamente en el tiempo incorporando pacientes, lo que ha hecho bien interesante para nosotros como equipo ir creciendo en el manejo de esta patología. Eh, Invité a los colegas que Mario acaba de presentar por obviamente su experiencia y por su formación obviamente que tienen en especial con este tópico, ¿ya? Así que voy a dejar ahora a Víctor, a nuestro becado, para que haga la presentación y de ahí podemos conversar acerca de algunas dudas respecto al tema. Ya. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? No, no todavía. Ahora Todavía, sí. ahí Ahí sí. sí. Ahí sí. Ya. Bueno, vamos a hablar hoy de la enfermedad de Crohn perianal. Bueno, como se mencionó previamente, una patología con hartas nebulosas en su manejo, donde su etiología clara no está bien descrita aún. Hay varias teorías, pero no nada, digamos, muy certero. Entonces,
A modo de antecedentes, decimos que la enfermedad de Crohn perianal es una complicación de alto impacto en la calidad de vida en general de los pacientes que padecen de esta enfermedad, por el hecho de generar una sintomatología bastante florida y que en el fondo lo lleva en un verdadero vía crucis con el tiempo. Se estima que de los pacientes que presentan enfermedad de Crohn, un 30, hasta en algunas revisiones 40% van a presentar en algún momento de la evolución enfermedad de Crohn perianal, con este fenotipo fistulizante. Y lo que representa un alto costo en su tratamiento tanto para el paciente como para los sistemas de salud que están encargados de manejar este tipo de pacientes. Como les comentaba, una condición difícil de tratar, con alta recurrencia, con tasas de hospitalización y cirugía em, que son altas y que tienen un amplio espectro de presentaciones quirúrgicas, por decirlo así, que van desde la instalación de un cetón hasta una proctectomía. Y el manejo idealmente debería ser multidisciplinario, una combinación del tratamiento médico y quirúrgico donde la terapia biológica con inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, que el infliximab o el adalimumab, que en el fondo vienen siendo como uno de los pilares del tratamiento hoy por hoy. Ahora, desde un punto de vista clínico puede presentarse como fístula, como absceso o como fisura estenosis, estos últimos, digamos, de menor cuantía. Em, y que finalmente nos van a llevar a plantear el manejo que vamos a describir a continuación. Eh, Fisiopatológicamente, como les comentaba recién, no hay una etiología clara, son varios factores los que están asociados. Factores genéticos, microbiológicos, alteración de la vitalización de los trayectos, una persistencia o cronificación de la inflamación que va a estar dada por los mismos factores que mencioné previamente. Una falla en la reparación de heridas que va a estar va a estar bien dada por fenómenos inflamatorios crónicos y un mecanismo físico, por decirlo así, de fuelle, que lo voy a describir en un ratito. Desde el punto de vista genético, tenemos varios genes que estarían alterados en el manejo, o sea, en el curso de esta enfermedad, donde destacan el IL-10R, que es una alteración de la interleuquina 10, que en el fondo tiene una sobreexpresión y que se detona frente a ciertos estímulos. Luego tenemos el gen SLC37A4, que en el fondo tiene su alteración genera una falla en la adhesión leucocitaria eh, aumentándola y generando una inflamación crónica. Luego tenemos el gen XIAP, que está asociado a síndrome linfoproliferativo y que se expresa generalmente en el paciente pediátrico. En los pacientes que son portadores de esta mutación, en general presentan una enfermedad que es bastante agresiva y que se presenta desde una edad bastante pequeña. Luego tenemos lo clásico de las mutaciones del gen NOD2, que en el fondo también tienen que ver con fenómenos inflamatorios crónicos. Luego el gen IBD5 que genera alteraciones del ligando de carnitina y que impiden la adhesión del leucocito hacia los sitios que están inflamados. Por ende, el fenómeno reparatorio también se ve alterado generando una inflamación crónica. Y el gen IRGM que en el fondo se genera una alteración de la fagocitosis, permitiendo que se generen mayores fenómenos inflamatorios constantes secundario a la invasión bacteriana de la zona, y que hay algunas bacterias que voy a mencionar a continuación que están asociadas generalmente a la patogénesis de esta enfermedad, tanto en su fase inicial como en su fase de mantención. Estos factores microbiológicos están dados más que nada por bacterias gram positivas, algunas que generan disminución de la absorción de butirato, em, y que en el fondo tienen algunos factores de membrana que permiten la perpetuación de la inflamación. Estos restos celulares bacterianos que son fagocitados de cierto modo, generando interleuquinas y generando factores inflamatorios, van a ser como claves en la perpetuación del fenómeno inflamatorio y en la desregulación del fenómeno de reparación, tanto con la alteración en la formación de miofibroblastos y la alteración y la promoción de la generación de metaloproteinasa, que en el fondo van a ir destruyendo la membrana basal y que permiten el fenómeno inflamatorio crónico. También vemos que hay una reducción del microbioma, también por esta misma alteración de la ecología local, y hay dos cosas que no están muy bien estudiadas y que son aparentemente un tema que va a estar en el futuro veremos, digamos, en estudio, que son la alteración del viroma, que la alteración del viroma va a generar una disbiosis local, promoviendo mayor adhesión bacteriana en las zonas que están inflamadas crónicas, y el micobioma, que es lo mismo pero con hongo y que está en el fondo también va a estar asociado en el futuro, digamos, como estudio de perspectivas en la fisiopatología de esta enfermedad.
Ahora, la estandarización de cómo pasa esto es difícil, puesto que los estudios que los plantean son bastante heterogéneos. No está como bien identificado cómo tomar las zonas de cultivo, cuál es el momento especial de la toma, cuando está el absceso o cuando está formado el trayecto epitelizado. Entonces, no está bien claro todavía esto, es todo como una nebulosa, como mencionaba recién el doctor Vedera. Con respecto a la epitelización, vemos que ocurre en el 30 al 70% de los pacientes donde hay una epitelización discontinua generando como islas de vitalización que en el fondo también generan inflamación por segmentos y en el fondo van perpetuando también lo mismo y que esta formación puede ir entre 2 a 4 semanas generando una recurrencia de la fístula en el tiempo, por ende no se genera como una reparación continua. Em, Se ha visto que hay como un cierto modo de traslape entre la enfermedad criptoglandular, en la fisiopatología de enfermedad criptoglandular versus la fisiopatología de la enfermedad de Crohn donde habrían fenómenos similares. Solo que en la enfermedad criptoglandular vemos que está más presente en pacientes inmunocompetentes, por ende no, perdón, sin alteraciones génicas, por ende no se generaría esta perpetuación de la inflamación y tendería más a la regeneración. Pero son fenómenos como que se traslapan y que son parecidos en su presentación fisiopatológica. Esta epitelización va a llevar a la recurrencia y no está claro si es que los cetones y el timing de retiro de los cetones tiene un juego en este fenómeno de epitelización. Se piensa, o hay algunos estudios que describen que mientras más tiempo de instalación de cetón, mayor sería la epitelización, por ende la tendencia sería a tenerlos quizás el menor tiempo posible. De nuevo, la estandarización de los trabajos es pobre, no está como bien homogeneizado, por ende no podemos atribuir solo a esto el fenómeno inflamatorio en Crohn. Ahora hay una inflamación persistente que, como comentaba recién, está dada por alteraciones génicas que van a generar alteración de la inmunidad celular, donde van a haber algunas citoquinas que van a estar sobreexpresadas, también algunas metaloproteinasas, y el director de orquesta de todo esto, perpetuando la inflamación, va a ser el factor de necrosis tumoral alfa. Importante acá destacar lo de las metaloproteinasas porque en el fondo evitan el soporte del tejido regeneratorio, entonces se va generando la inflamación de este juego como de destrucción y creación de membrana basal, se va a ir alterando, por ende perpetúa también el fenómeno de la fístula. Con falla en la cicatrización, vemos que también hay falla en la migración de fibroblastos, que también tiene que ver con la producción de metaloproteinasa, y también una alteración en la migración de células mesenquimales, que en el fondo no se van a poder diferenciar bien, por ende no van a generar una regeneración. Esta alteración de las metaloproteinasas se describe dentro de esta falla de fibroblastos y en el fondo esa falla de la cicatrización va a generar un círculo vicioso que va a generar más mediadores químicos inflamatorios. Esto se había visto em, o podría ser, digamos, un pilar de manejo para la instalación de plug, de stem cells y del permacol, que en el fondo son algunas terapias que vamos a revisar más adelante si es que tienen o no tienen alguna efectividad. Con respecto al mecanismo de fuelle, es más bien una cosa física, donde hay una mayor presión hacia el canal anal, por ende, tiende como a generar un flujo continuo de secreción de distal a proximal. Por ende, si no se manejara el orificio fistuloso interno, no tendríamos como un sustento físico para evitar el manejo de la fístula. Por ende, habría recurrencia en técnicas donde no hay manejo del orificio fistuloso interno, que jugaría un rol principal. Y esto nos lleva a algunos principios quirúrgicos en enfermedad de Crohn, que en el fondo son que se traslapan de nuevo de la fístula en pacientes con enfermedad criptoglandular, que implican obliterar el trayecto, cierre de la comunicación con el trayecto y refuerzo del cierre del orificio interno en la cara anal. Esta imagen en el fondo es un esquema de los mecanismos fisiopatológicos, donde vemos la epitelización de la fístula, la presencia de esta zona de alta presión y esta desregulación local entre mecanismos inflamatorios y mecanismos de reparación, donde van a haber factores microbiológicos que van a perpetuar la inflamación crónica. Algunas de las bacterias que están presentes son la Pseudomonas ascarolítica, el Fusobacterium magna, a la alteración de menos producción, o sea, menos presencia de bacterias butirogénicas en un inicio de la patología y posteriormente en su perpetuación, el Achromobacter y el Corynebacterium tendrían un rol principal, tanto más que nada los factores inmunológicos de su pared en la generación de factores de necrosis tumoral alfa, beta, interleuquina y metaloproteinasas que en el fondo van a perpetuar el fenómeno inflamatorio.
Esta esquemita nos muestra que cómo teóricamente uno debería tratar idealmente, que es la desconexión del tracto, en el fondo cierre del orificio fistuloso interno, y la debridación del trayecto o la disminución del tejido inflamatorio crónico, de la epitelialización, que en el fondo debería promover el cierre de la fístula. Ahora, todo esto es teórico. Y no está bien demostrado que sea así, por ende hay una gama importante de tratamientos de la enfermedad. Eh, Unas palabritas sobre la clínica no fistulizante, que además de la fístula, que es la principal manifestación, tenemos los pligomas, que en el fondo el manejo va a ser sintomático. Se recomienda en el fondo no retirarlos porque pueden generar heridas crónicas que también tenderían a la perpetuación del fenómeno inflamatorio. Las fisuras que aparecen acá, que son ulceraciones directas por la mismo fenómeno fisiopatológico, que van a ser de localización atípica. Esto quiere decir que no son anteriores ni posteriores, que en un porcentaje importante de los pacientes van a ir a un cierre espontáneo en la medida que se trate la enfermedad, y la recomendación es darles un manejo conservador, a lo mismo que las hemorroides, darles un manejo conservador hasta la remisión clínica. Y con esto uno se refiere a clínica de que no haya secreción, que no esté presente, digamos, un orificio fistuloso externo, y que no haya proctitis principalmente, que en el fondo es un indicador de que todavía la enfermedad podría estar activa. Desde un punto de vista de clasificación, la mayoría de los papers y de los libros, en el fondo, nos habla de una clasificación anatómica, que es esta clásica clasificación de Parks, pero que no tendría tanto valor, puesto que no nos definiría o no nos proporcionaría una herramienta para el manejo desde el punto de vista fisiopatológico de la enfermedad. Por ende, va a tener poco valor, y hay diferentes heterogeneidades entre fenotipos. Podemos tener desde un paciente que tiene una fístula en enfermedad de Crohn versus un paciente que tiene 12 trayectos fistulosos con compromiso importante del esfínter. Entonces, tampoco nos serviría tanto. Para esto se genera esta clasificación, que es la clasificación Top Class, que nos permite identificar grupos de riesgo de pacientes. Por ende, podríamos ofrecerle distintos tratamientos a distintos grupos de pacientes, que nos permite establecer una severidad de la enfermedad y un diferente outcome para cada grupo. Permite la estratificación del tratamiento, que es el target to treat, em, más que nada desde el punto de vista médico, y presenta una utilidad clínica porque individualiza, como mencionaba recién, pacientes a tratar. Y la gracia que tiene además esta clasificación, que en algunos segmentos puede ser reversible, digamos. Un paciente, por ejemplo, como voy a mencionar a continuación, puede pasar de un estadio 2 a un estadio 1, o de un estadio 2C a 2B, y así sucesivamente. Esta es la clasificación Top Class, donde la clase 1 es la enfermedad mínima, que uno podría manejarla con mínimas intervenciones, una fistulotomía, más su tratamiento biológico. Luego tenemos la enfermedad de clase 2A, que es la poco sintomática, que no tiene proctitis, pero que tiene fístulas que ya son más complejas y que requerirían un manejo combinado. Luego tenemos la clase 2B, que son fístulas aún más complejas, que son fístulas altas, con múltiples orificios fistulosos, aquellos en herradura, los pacientes que fallaron previamente, y que nos permite una racionalización del tratamiento quirúrgico, ofreciendo distintas formas de abordarlo. Luego pasamos a la clase 2C, que es donde está la clase 2C1 y la clase 2C2, que la 2C1 es la enfermedad de instalación rápida, que por lo general se establece dentro de los primeros 3 a 6 meses de tratamiento, persistiendo pese al uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral, y que en el fondo también nos ofrece cierto tipo de intervención, y o sea, podrían estos pacientes que tienen una enfermedad compleja y que es refractaria ir a desfuncionalización. Y luego tenemos la enfermedad 2C2, que es la enfermedad gradualmente debilitante, donde hay numerosos orificios fistulosos con un deterioro importante de la calidad de vida y altamente sintomático. Estos grupos podrían ir a desfuncionalización, pero hemos visto todos que tenemos pacientes que van a este tipo de tratamiento, o sea, perdón, que caen en esta clasificación, pero que uno los trata y pueden regresar a una clase 2B o incluso a una clase 2A, presentando menos fístula y poder abordarlos de una mejor forma. Y luego tenemos la clase 3, que cuando el paciente pasa a la fase 3 ya es difícil volver atrás. Y estos pacientes que tienen enfermedad extensa, con un perineo exhausto, por decirlo así, que en el fondo es un perineo que está fibrótico, con fenómenos inflamatorios crónicos importantes, donde no hay cavidad no hay cabida, digamos, para el cierre. Entonces estos pacientes eventualmente podrían ir a proctectomía.
Y el clase 4 son aquellos pacientes que persisten con sintomatología posterior a la proctectomía, que de estos son más o menos el 23 al 79% de los pacientes que van a proctectomía. Sabemos que de los pacientes que no responden al tratamiento, hasta un 50% podría terminar ostomizado, y de esos un 25% podría ir a una proctectomía. Y de esos que van a proctectomía aparece esta clase. Entonces, en ese caso, tenemos un grupo que uno podría ir a reparar presentando sinus que son muy sintomáticos, que uno podría repararlo. Y después tenemos el paciente que tiene una enfermedad asociada muy sintomática, asociada a los sinus, pero que no son susceptibles de tratamiento quirúrgico. Esta clasificación nos permite identificar grupos de riesgo y ofrecer un tratamiento acorde al grupo de riesgo, que es importante y que en realidad no está muy difundida en el fondo. Con respecto a las imágenes, este es el consenso de la Sociedad Europea de Enfermedades Crónicas y Colitis Ulcerosa, y que en Crohn perianal da ciertas directrices de lo que nosotros deberíamos pedirle a la resonancia. Nosotros, cuando leemos la resonancia, hablar con el radiólogo que le informó y pedirle ciertas cosas. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para identificar o manejarlo, para identificar la anatomía de los tractos fistulosos? Tenemos la resonancia, tenemos la ecografía endonal y la ecografía perineal. En el fondo, lo que uno le debería pedir a la imagen es que nos muestre la situación horaria, la distancia, situación horaria de la fístula, la distancia que tiene con la piel, si es que hay un compromiso externo importante, más allá de la piel, la presencia de abscesos, otros hallazgos especiales como si es que estas lesiones pudieran estar fistulizadas a otro órgano, o cuál es la situación del aparato esfintérico. Y lo ideal es que para evaluar respuestas ante cierta terapia deberíamos espaciar los estudios cada 4 semanas. No tiene como mucho sentido hacer digamos, tener la imagen diagnóstico y tener una imagen de salida muy precoz. Generalmente hay que espaciarlo en este tiempo. Otra recomendación es que la actividad de la fístula en sí, y si es que esta tuvo una resolución o no tuvo una resolución, debería ser evaluada con resonancia magnética, sobre todo focalizándose en la fase T2 más el T1 por la instalación de gadolinio. Vamos a ver algunos refuerzos o alguna hipercaptación de contraste en general en lesiones que están muy inflamatorias. Em, Fuera de la fístula, ver algunos trayectos fistulosos donde podemos ver imágenes hiperintensas que son compatibles con fibrosis. Y ahí es importante diferenciar si es que hay fibrosis o si hay fluido, puesto que el fluido nos habla de actividad, versus la fibrosis que nos habla de no actividad o la ausencia de la fístula. A su vez, el absceso en la resonancia también debería ser descrito con localización anatómica, el tamaño, si es que es en herradura y qué relación tiene con la fístula, puesto que, como vamos a ver en unas diapos más, deberíamos el manejo, idealmente, además de la clasificación, ofrecerlo según la fase inflamatoria en la que se encuentra el paciente. Los signos de proctitis también deben ser incluidos, puesto que para nosotros al menos es, digamos, un pilar para ver si el paciente está activo, para ver si es que podemos ofrecer tal o cual tratamiento. Em, Luego es importante evaluar la respuesta en la región perianal. En la resonancia deberíamos ver disminución de la intensidad ante 2, presencia de granulación, fibrosis, y hay algunas clasificaciones que se pueden usar como el Magnifi CD o el índice Van H, que nos va a permitir graduar la inflamación de la fístula desde una actividad importante con absceso hasta un paciente que no tiene actividad en relación a su fístula, y va a marcar un factor pronóstico en el largo plazo. Y otra cosa importante que es bastante raro, pero que también uno debe tener en consideración, es si es que hay presencia o signos de algún tipo de carcinoma o alguna actividad maligna en los trayectos fistulosos, pero esto requiere una investigación adicional. Eso es lo que nosotros deberíamos objetivar cuando el radiólogo nos manda el informe, y luego vamos a conversar con él, describir estas cosas que son importantes para el manejo de los pacientes. Ahora, con respecto al tratamiento, que es como lo importante acá en la enfermedad para darle mejor calidad de vida a los pacientes, eh, es como un poco difuso el cómo orientamos los tratamientos. Si bien tenemos la clasificación que les mencioné arriba,
uno debería orientar su manejo dependiendo de en qué fase de la inflamación estemos. Primero tenemos una fase inflamatoria, que es la fase inflamatoria de la regeneración, digamos, donde hay abscesos, donde hay agregación leucocitaria, donde el paciente se presenta altamente sintomático, con dolor, con fiebre, etcétera, etcétera. Luego tenemos la fase proliferativa o de reclutamiento, donde en el fondo se está formando el trayecto fistuloso y podríamos incluso tener trayectos fistulosos que son ciegos. Em, y en este caso vamos a tener ciertas citoquinas que están actualmente en estudio y que podrían perpetuar este fenómeno. Y luego tenemos la fase de remodelación, donde ya la fístula está formada y donde hay este tejido que está fibrótico, donde se ve una clara inflamación crónica con múltiples trayectos, con drenaje de secreción constante. Ahora, la orientación del tratamiento debería ser según estas fases, digamos. Ahora, si bien tenemos como estos tratamientos por fase, siempre hay que orientar al paciente y darle recomendaciones generales del tratamiento que son pilares también en el manejo que son basales en el fondo. La suspensión del hábito tabáquico, la optimización del estado nutricional con albúmina, prealbúmina, medición de la sarcopenia y con un equipo nutricional adecuado. Y el otro es minimizar la exposición a a la corticoterapia, que sabemos que tiene alteraciones importantes en la regeneración de los tejidos. Otra cosa importante también tratar de manejar los síntomas idealmente sin antiinflamatorios, no esteroidales. Bueno, primero con la fase inflamatoria, lo que tenemos que orientar es la resolución de la infección. Drenaje quirúrgico sería lo principal en esta fase. A eso, asociarle antibiótico terapia y tratar la enfermedad intraluminal, que en general estos pacientes es uno de los pilares del tratamiento con anti-TNF. Entonces, con respecto al drenaje, este es el estudio, el PISA 1 que lo que nos orienta o lo que nos dice es que deberían los pacientes con enfermedad de Crohn ir a examen bajo anestesia, hacer drenaje quirúrgico de las colecciones y abscesos que puedan haber e instalación de cetones. Este estudio es prospectivo, 44 pacientes de 2013 a 2017, que en el fondo nos mostró que, que el mejor manejo, la mejor resolución de la sintomatología es combinando el drenaje de cetón con cetón, perdón, más el anti-TNF. El cierre quirúrgico solo per se, que es en el fondo manejar el orificio fistuloso interno solo, sin dar tratamiento con anti-TNF, es inferior al cetón de drenaje más anti-TNF, y el anti-TNF solo también es inferior al manejo combinado de cetón más anti-TNF. Ahora, ¿podríamos omitir el cetón? Esta es una revisión sistemática de 13 estudios donde abarcaron 1.251 pacientes, en los cuales vieron 515 pacientes con tratamiento combinado, 330 que fueron solo cirugía y 406 que fueron anti-TNF. Obviamente, en este estudio se mostró que el tratamiento combinado mostraba la mejor respuesta, pero ojo que en pacientes que se presentaban al diagnóstico con una fístula sin absceso, eh, quizás el cetón pudiera ser selectivo, solo en ese grupo específico de pacientes, que en el fondo es difícil de pesquisar, puesto que la mayoría se presenta con fenómenos inflamatorios locales, con colecciones y todo lo demás, como se mencionó previamente. Esto es, ahora, para evitar los cetones, en nuestro país tenemos la ley Ricarte Soto que nos permite el uso de anticuerpos de anti-TNF, pero dentro de su checklist tenemos el retiro de cetones. Entonces, ahí nos plantea como una duda de si en realidad lo hacemos o no lo hacemos, porque el paciente tiene que ir sí o sí a tratamiento con anti-TNF, pero evitar el cetón quizás no sea tan buena idea. Ahora, todas estas revisiones sistemáticas hay que tener cuidado con revisarlas porque tenemos que verlas como lo que es, en el fondo, un conjunto de trabajos que se analizaron, pero no es una recomendación como establecida. Con respecto al antibiótico, la evidencia actual es con metronidazol y con ciprofloxacino, más ciprofloxacino que metronidazol, porque se ha visto que en esta fase inflamatoria la suspensión del tratamiento antibiótico generaría una reactivación de la enfermedad sin posibilidad del cierre. Ahora, se ha visto también que se genera un efecto sinérgico con el anti-TNF, el ciprofloxacino más que el metronidazol, que en el estudio Gemini 2 se vio que asociado al infliximab generaba un efecto sinérgico, y en el ADAFI
con el uso de adalimumab. En todos estos estudios lo hicieron con antibióticos, perdón, con ciprofloxacino. Ahora, ¿cuánto tiempo de antibiótico? No, tampoco es claro. Por lo general, uno puede mantener a los pacientes 14 días, 28 días. Hay pacientes que están a meses con tratamiento antibiótico y la duración de este no es como tan clara tampoco. Entonces, este estudio que puse recién, que es el manejo es una revisión del manejo de la enfermedad fistulizante de la enfermedad de Crohn. ¿Cuál es el antibiótico que debería ser usado? Es el ciprofloxacino entre 6 a 12 semanas. Es el más estudiado. También es una revisión, no es un estudio randomizado ni una revisión sistemática, por ende hay que tener cuidado en esto. Ahora, también se ha visto que el metronidazol tópico al 10% pudiera reducir de forma importante la sintomatología. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes alérgicos al ciprofloxacino? Es una pregunta que dejo abierta. Y finalmente, o sea, no finalmente, en esta fase tenemos la terapia biológica, donde el infliximab y el adalimumab, como se mencionó previamente, son los medicamentos que reinan en el manejo de esta enfermedad. Ahora, ¿cuánto de adalimumab y cuánto de infliximab? Hay que individualizarlo, perdón, paciente a paciente. Este estudio que es el PROACTIVE, que es un estudio que está ongoing, que está haciéndose, nos va a mostrar en el fondo cuántas es la adecuación del nivel plasmático que deberíamos tener viendo anticuerpos contra anti-TNF y los niveles plasmáticos. En esta patología en particular, podríamos partir con 5 miligramos por kilo semanal. Hay estudios que hablan de hasta 10, hasta 22 miligramos. Entonces, se está viendo también cuál es la mejor dosis actualmente. Y también se está estudiando, que no es tan claro también, si se puede asociar a inmunomodulación. No es una cosa tan clara aún. Y finalmente tenemos las terapias avanzadas eh, que en el fondo nos van a permitir ocupar estas terapias cuando no haya respuesta al infliximab. Dentro de ellas tenemos perdón, el infliximab y el adalimumab. Dentro de ellas tenemos al ustekinumab, tenemos al vedolizumab, tenemos al filgotinib. Hay una serie al upadacitinib. Tenemos varios fármacos que están en tratamiento. Todos ellos han mostrado buena eficacia. Esta terapia, o sea, perdón, este paper nos habla de las dosis altas de infliximab para terapia en tratamiento de Crohn. En general, no está muy claro en el fondo si podemos partir con dosis de ataque importantes con tratamiento intensificado. Este estudio comparó pacientes que recibieron 5 miligramos, pacientes refractarios inicialmente a la dosis de infliximab, y después partieron con 5 miligramos, después dieron 10 miligramos, 22 miligramos, 20 miligramos, y vieron que no había alteración en la seguridad de los pacientes. Pocos, como se ve en la tabla, en el último segmento de la tabla, fueron suspendidos por reacciones adversas o porque tuvieron alguna toxicidad en relación al fármaco. Todos estos estudios, el Enterprise, que es con vedolizumab, el manejo con upadacitinib, el Divergence, que usó filgotinib, y el Getaid, que usó ustekinumab, nos muestran que todos estos fármacos pueden ser usados en pacientes que fueron refractarios al tratamiento inicialmente con infliximab. Eh, por eso es que esta patología debe ser evaluada idealmente en equipos de trabajo que tengan experiencia en el manejo de la enfermedad. Ahora, cuando uno compara los cuatro biológicos, digamos, que están más descritos para esto, que son el infliximab, el adalimumab, el vedolizumab y el ustekinumab, este estudio es de 2024 y compara en Crohn perianal particularmente cuál es mejor que otro. Cuando uno compara los anti-TNF como el adalimumab y el infliximab versus vedolizumab, el vedolizumab resulta ser inferior. Cuando lo compara con el ustekinumab es igual. Y cuando comparo el vedolizumab con el ustekinumab, aparentemente tendrían resultados similares. Por ende, el anti-TNF siempre debería ser la primera línea de tratamiento en estos casos. Y cuando hay una respuesta, podemos ir probando con otras vías fisiopatológicas para el manejo de la inflamación crónica. Luego tenemos la fase proliferativa, que es donde ya hay una granulación establecida con trayectos formados, que en el fondo en esta fase es evitar la extensión de la enfermedad al tejido sano y promover el cierre. Aquí es difícil hacer algo porque se ha visto que gran parte de esta fase en particular está asociada a algunas mutaciones genéticas.
como el ETS1, el SNIL1, el SLUC, y que en el fondo son productores de algunas interleuquinas que actualmente están en estudio para su uso. Este es un review de 2019, que en el fondo muestra algunos targets que deberían ser manejados en el futuro, interleuquina 3, integrina B6 y las metalloproteinasas que comenté anteriormente, donde no hay como fármacos en el fondo que están asociados dirigidamente a su manejo. Finalmente, tenemos la fase de remodelación, que es cuando ya la fístula está aislada, está hecha, donde hay un fenómeno sintomático importante y donde hay un fenómeno fibrótico importante, que en el fondo es evitar la revitalización de los trayectos, ofrecer un cierre quirúrgico y en aquellos pacientes que no tienen buena respuesta, ofrecer ostomía. Ahora, idealmente para pasar a esta fase, el paciente ya va a estar con tratamiento médico y deberíamos exigir por lo menos que el paciente no tenga proctitis desde el punto de vista clínico. Ahora, para prevenir ¿qué opciones tenemos? Primero, para prevenir la epitelización. El retiro precoz de los cetones, que debería ir entre 2 a 14 semanas, que como se mencionó anteriormente, y el uso del BAFT o el FILAC, que en el fondo son alternativas, pero que la evidencia es bastante pobre, por decirlo así, en su uso. Donde principalmente en la enfermedad de Crohn hay estudios que muestran que tienen un uso, pero que su beneficio es más bien marginal. Luego tenemos el curetaje más el cierre quirúrgico, que en el fondo se vio en el estudio ADMIRE, que fue publicado por un grupo español del doctor García Olmo, y que en el fondo es esto del curetaje mal cierre quirúrgico aparece como, no como accidente, pero más bien como un efecto que no estaba como tan bien esperado, que donde en este estudio se ponen stem cells en el trayecto fistuloso y se curetea, versus curetaje más cierre quirúrgico. El curetaje per se más el cierre quirúrgico en este estudio no resultó ser superior al uso de stem cells, pero sí un grupo de pacientes se benefició del curetaje más cierre quirúrgico manejando el orificio fistuloso interno. Así que tampoco es una cosa que uno podría descartar de entrada. Y luego tenemos la fistulotomía, que en el fondo paciente con una fístula muy pequeña, muy distal, en ausencia de proctitis, podría ser también una opción en la prevención de la epitelización. Lo que sí, estos pacientes podrían tener un riesgo mayor de incontinencia más que nada por la afectación crónica del perineo en relación a la enfermedad. Está algo de evidencia con respecto al FILAC y el BAFT, que en el fondo, como mencioné recién, ven cierre en algunos pacientes sin complicaciones, sin incontinencia, pero son estudios de 20 pacientes que no dan un poder de evidencia importante para recomendarlo. Y el BAFT, asociado a algunos otros tratamientos, tampoco se recomienda su uso solo. El BAFT per se, más tratamiento biológico, no serviría para el manejo del Crohn perianal. Combinarlo con otro tratamiento quirúrgico podría ser una opción, pero como mencioné anteriormente, la evidencia tampoco tiene gran poder en su recomendación. Luego tenemos el manejo quirúrgico, que principalmente va a ser en pacientes con fístulas ya formadas, que en general van a ser complejas, y en ausencia de proctitis, y donde tenemos dos técnicas que nos van a ofrecer un éxito importante, que va del 61 al 53%, que son el flap de avance y el lift. Con respecto al Tropis, no hay mucha evidencia en relación a su uso, entonces no lo mencioné. Este estudio es una revisión sistemática de 2024 que nos compara qué es mejor, si el flap de avance o el lift. Cuando uno compara ambas técnicas en los estudios publicados actualmente, no hay gran diferencia significativa entre si uno es mejor que otro, puesto que ambas tienen un manejo fisiopatológico bastante similar. Idealmente, sin proctitis, uno debería optar por el flap, puesto que el lift tiene perdón, por el lift, puesto que tiene una mejor continencia. Las diferencias no son significativas en el uso de estas dos técnicas, pero se ha visto que el lift tendría un beneficio mayor en términos de preservar la continencia. Este estudio, que es el PISA-2, que es no es la continuación del PISA, pero es el mismo grupo de trabajo, que en el fondo nos muestra qué es mejor, si solo el uso de anti-TNF más cetones versus el uso de anti-TNF más el lift o flaps de avance, que en el fondo este estudio
Se randomizaron pacientes unos a uno, donde uno iba a cetón más biológico y el otro iba a cetón y elegía cuál de las dos técnicas él prefería o si prefería solo mantener el cetón. En pacientes que fueron a cierre del trayecto fistuloso con manejo del orificio fistuloso interno más anti-TNF, hubo un 32% de cierre de la fístula versus un 9% en los pacientes que fueron solo a cetón más biológico. En primera instancia en el seguimiento precoz. Esto estoy hablando de 2 o 3 meses. Ahora, una cosa importante a considerar dentro del manejo quirúrgico propiamente tal del Crohn es que hay una mala percepción del cirujano ante los resultados. En general, se piensa que se va a ir mal, por ende no se usa. Pero no es tan así. Los tiempos en cuando yo debería ir a ofrecerle el tratamiento al paciente en esta fase de remodelación no son claros. Sabemos que debería no tener proctitis, pero ¿en qué momento hay pacientes que pueden tener proctitis hasta 2 años? Entonces, es una cosa que tampoco está bien revisada. Y cosas importantes también que hay que considerar, la proctitis, como se mencionó previamente, el grado de fibrosis, si hay estenosis anal y cuál es la anatomía de la fístula. Con respecto a la ostomía, ante la persistencia de la enfermedad, que es refractaria al tratamiento, como se mencionó previamente, un 50% podría llegar a requerirla y de ese 50%, un 25% podría llegar a proctectomía. En el fondo, más allá de la proctectomía, hay un porcentaje menor de pacientes que incluso puede llegar a las resecciones abdominoperineales. Ahora, este estudio es un metaanálisis también de 2024 que nos muestra cuál es el resultado el uso de ostomías en la era de los biológicos. Se vio que en pacientes que son muy sintomáticos, que son refractarios al tratamiento médico y con cetones o con algún manejo de la fístula desde el punto de vista quirúrgico, un 60% va a remitir la sintomatología, más no asegura que va a haber un cierre de la fístula. O sea, un 40% de pacientes podría mantener la fístula o generarle un manejo sintomático con recaída precoz. Si es que hay una ostomía. Por ende, no se garantiza el cierre de la fístula. Sí disminuye la sintomatología, más no hay un 100% en cierre de la fístula. Este otro estudio multicéntrico también nos habla de la derivación fecal en pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Este estudio de más o menos, son más o menos 300 pacientes, donde estos 300 pacientes, un 37% cerró la fístula, hubo cierre de fístula a pesar de tratamiento combinado. Hubo mayor cierre en pacientes que fueron a proctectomía, no necesariamente solo con la ostomía. Un 31% de los que respondieron al tratamiento se cerró la fístula y fue mayor en aquellos pacientes que permanecieron con tratamientos biológicos posterior al cierre. Y de los que fueron al cierre final de la ostomía, un 33% requirió una nueva ostomía y un 72% del 31% que se cerró tuvo sintomatología nueva. Que esta sintomatología nueva puede obedecer a la persistencia de sinus o de trayectos fistulosos que no están cerrados completamente y que permanecieron con síntomas. Con respecto a terapias nuevas, tenemos dos que en el fondo han ganado, digamos, auge, que uno es la instalación de stem cells y el otro es la cámara hiperbárica. ¿Qué evidencia hay al respecto? Esta es la forma de poner los stem cells, que en realidad no viene mucho el caso, así que lo vamos a saltar. Este es el estudio Admire, que este es el seguimiento a 5 años del que les mostré previamente del grupo del doctor García Olmo, que es de 40 pacientes, que es prospectivo, que es de 2013 a 2017 y que presentó una remisión clínica de 56%. Hay un estudio que es el estudio PRIME, que es el seguimiento de estos pacientes, y que en el fondo en esta parte del mundo en España se ha implementado incluso como una política de manejo de la enfermedad de Crohn. Ahora, sirve tanto, necesita un alto nivel de especialización de laboratorio, es más costoso y en el fondo hay una remisión clínica de 56%, pero hay un porcentaje importante de pacientes que persisten sintomáticos a pesar del uso de las células mesenquimales. Este estudio es sobre stem cells derivados de médula ósea para el tratamiento de la enfermedad perineal y que luego de la instalación de las stem cells de médula ósea,
un 85% a los 6 meses fue a cierre de clínico de la fístula, y un 94% mostró cierre radiológico, perdón, de la fístula. Mejoró la satisfacción del paciente, pero nuevamente son estudios que son muy pequeños, este estudio tiene un N de 18 pacientes que fueron a tratamiento versus 5 de control, y por ende no permite establecer una recomendación clara. Con respecto al oxígeno hiperbárico, este estudio, que es de 2022, nos muestra, es un estudio randomizado, que muestra eh, 30 pacientes que fueron a cámara hiperbárica más, más inhibidor de factor de necrosis tumoral alfa, donde la respuesta sintomática a la fístula fue un 75% y un 60% remitió. Pero en el seguimiento, aproximadamente la mitad o más o menos un 50-60% recidivó o persistió con sintomático, por ende, solo no sirve. ¿Para qué sí podría servir? Para la mejoría sintomática. Este es un estudio polaco que usaron la cámara hiperbárica en pacientes que fueron a tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Crohn. Mostró una mejoría de 54% sintomática, y el tiempo de cierre de la fístula fue un poco mayor. Por sí solo, el oxígeno hiperbárico no genera fístula, y por ende uno lo podría considerar como tratamiento coadyuvante al manejo quirúrgico de la fístula como tal. Finalmente, quería comentar, o sea, no finalmente, quería comentar cuál en el fondo sería como nuestro rol como cirujanos en el manejo de esta patología. Este es un artículo de review que en el fondo es reflexiones en el fondo que hace este grupo coreano con respecto a cuáles deberían ser nuestros objetivos o en qué nos deberíamos fijar en el tratamiento de esta enfermedad. Una detallada evaluación de la anatomía de la fístula va a ser imprescindible, puesto que, según este, podemos ofrecer tal o cual tratamiento. Los tiempos de retiro de cetón y el manejo quirúrgico tampoco están claros. Por ende, hay que individualizarlo paciente a paciente, puesto que esta es una enfermedad que es evolutiva en el tiempo. Entonces, no es estacionaria. Eh, Tener en cuenta, cuando llega un paciente de nuevo, referir de forma oportuna para inicio biológico. Por ende, se refuerza la idea de que el paciente debe ser evaluado en equipo multidisciplinario de enfermedad inflamatoria. Hay que estar atento a nuestro paciente si va a requerir escalar la terapia o cambio de medicamento postquirúrgico en relación a la sintomatología que va a presentar o a la aparición de nuevas fístulas. La evaluación de los objetivos con el paciente, porque en el fondo esta patología debemos ir siempre explicando al paciente que en esta fase vamos a hacer tal cosa, vamos a esperar, después vamos a hacer tal cosa, y la evaluación de los objetivos no debe ser menor de 8 o 12 semanas post tratamiento. Antes, probablemente el paciente va a estar un poco sintomático, por ende no lleva a tomar buenas decisiones. En el fondo, de 8 a 12 semanas es el momento ideal para objetivar el tratamiento. Y lo otro importante es determinar intervalos de control y objetivos con el paciente, como comenté anteriormente. Lo que recalca acá es que el trabajo en equipo es fundamental para el manejo de esta patología. Bueno, estos son nuestros números en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Desde que se formó el grupo de enfermedad inflamatoria hace unos años, tenemos al menos 25 pacientes manejados en el grupo, donde la mediana de edad de 46 años, 52% femenino, 48 masculino. El síntoma principal fue la proctalgia. La mediana de edad de presentación 36 años, y el curso previo de la enfermedad 38 meses. El 100% de los pacientes fue a imagen preoperatoria de resonancia magnética, em, donde se mostró compromiso luminal además en 64% de los pacientes, y alrededor de un 70 o un 80% de los pacientes presentaba además manifestaciones extraluminales de la enfermedad. Un 60% tuvo absceso previo, un 40% no tuvo absceso previo, un 72% partió con inmunomoduladores, y se agregó un segundo inmunomodulador en un 60% de los pacientes. Hay que recordar que varios de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn son diagnosticados previamente con colitis ulcerosa, que es alrededor del 14 hasta el 25% de los pacientes inclusive pueden ser diagnosticados inicialmente como una colitis ulcerosa. Con respecto a las imágenes, el resultado de las imágenes, un 24% tuvo absceso, 76% fístula, y de estas, la más común fue la interesfintérica, y la segunda más común fue la transesfintérica, y otras en 16% de los pacientes, dentro de las que se incluyen algunas fístulas rectovaginales. La mediana de trayecto fistuloso fue de 2.
Manejo quirúrgico, fistulotomía 20%, 80% acetones. Estos pacientes que fueron a fistulotomía previa son un número menor de pacientes y que fueron muy seleccionados, que fueron aquellos que tenían una enfermedad muy oligosintomática, donde no había proctitis, donde se presentó con un absceso pero una fístula baja sin proctitis y fueron a fistulotomía. La mediana de cetones fue de 1, 100% recibió tratamiento con biológico. A la fecha de estos resultados, que es a fines no, a principios del año pasado, 40% había tenido retiro de cetones y una tasa de reinstalación de 30%. Ninguno tuvo ostomía ni incontinencia y el cierre total radiológico se alcanzó en el 56% de los pacientes. Y una cosa que es importante es que la remisión en el fondo, desde el punto de vista clínico, fue de 52%, endoscópico de 60%, histológico en el 8% de los pacientes. A modo de conclusión, podemos decir que esta enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinario, y que idealmente debe ser hecho en equipos que tengan experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, el pilar del tratamiento va a ser el manejo idealmente con cetones hasta que esté bien controlada la enfermedad, idealmente y asociarlo a factor de necrosis tumoral alfa. Eh, de los manejos quirúrgicos actualmente propuestos, pareciera ser que el lift y el flap de avance son los que mejor rendimiento tendrían sin haber diferencias significativas e importantes entre uno y otro. Eso es cuanto quiero decir. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Creo que se recorrió los principales tópicos que la idea era mostrar. Me gustaría hacerle la primera pregunta a Gonzalo, al gastroenterólogo, que es parte de nuestro panel. Gonzalo, dentro del centro en que ustedes trabajan, ¿están utilizando la clasificación Top Class para el manejo de estos pacientes? Está ahí en silencio, Gonzalo, parece. No te escucho. No, soy el único, ¿no? Lo dejaste sin palabras. Sí, no, yo tampoco lo escucho. No, yo tampoco. Fue muy difícil la pregunta. Ya. Bueno, por mientras Gonzalo soluciona su problema, muchas gracias por su participación. Felipe, ¿ustedes están utilizando esta clasificación con los pacientes o no? Bueno, primero agradecer la invitación. Muchas gracias a Víctor. La verdad que este es un tema súper árido, súper difícil de manejar, que tiene un componente médico, vamos a decir así, que con todos los mecanismos fisiopatológicos que hacen bastante compleja la interpretación de los resultados y especialmente de cómo transitar hacia un manejo bastante personalizado, que yo creo que eso básicamente es lo que un poco tú muestras, pero para ser súper sincero, al final del día yo creo que nosotros hacemos un poco lo mismo para el paciente que nos toca al frente. Yo no voy a hablar un poco por mí. Eh, en general, la ventaja de que tiene la clasificación que se mostró ahora y que está como tratando de introducirse en la práctica clínica es que te lleva un poco por el manejo. Y eso tiene ciertas ventajas. Probablemente quizás uno no lo hacía estrictamente de esa manera, quizás lo hacía un poco de manera más bien intuitiva, de decir, oye, mira, este tipo de paciente va a necesitar una ostomía o este tipo de paciente va a beneficiarse de una prostatectomía. Yo en lo personal no clasifico a los pacientes así, pero sí probablemente uno tiene una idea de hacia dónde va a llegar el paciente en el futuro. Lo que sí, yo creo que es importante y que nos desafía un poco esta clasificación es a tratar de identificar en cuál de todas las fases que manifestó Víctor en su presentación podemos incluir al paciente, lo cual quizás pudiera tener alguna diferencia en el manejo específico, quizás pueda tener alguna diferencia desde el punto de vista farmacológico, que es lo que podríamos mencionar, Gonzalo, si existe alguna evidencia
cómo lograr identificar a aquellos pacientes y cómo ver si el tratamiento puede hacerse más específico para cada uno. Pero en lo personal no la uso así y yo creo que sería bastante recomendable empezar a expandirla dentro de la práctica clínica. ¿Se Sí, escucha bueno, ahora? como toda clasificación tiene sus limitaciones, sin embargo, como dices tú, orienta mucho en términos de tratamiento. Ahora, uno de los problemas grandes creo yo que tiene, que se basa mucho en la calidad de vida del paciente. O sea, uno va tomando decisiones de acuerdo como a la progresión de la enfermedad, pero no habla de número de fístula, no habla de número de intervenciones quirúrgicas, no habla de si hay combinaciones con algún otro fenotipo. Y eso a veces creo que puede generar en el fondo limitaciones en términos de que a veces el cirujano se quiere apresurar un poquito a, no sé, sobreindicar una prostatectomía, sobreindicar una colostomía. Sí, estoy de acuerdo. Probablemente sea un poco categórico en decir en esta etapa tienes que hacer esto. Yo creo que nadie en su primera aproximación con un paciente en general va a partir por una ostomía o una prostatectomía. En el fondo tendría que ser un escenario demasiado catastrófico, probablemente que es raro que debuten de esa manera. ¿Se escucha ahora? Oye, Sí. para Rodrigo y para ti también, ¿qué materiales de cetones están usando hoy en día? Porque pareciera ser que el material importa, tiene un efecto sobre esta fase inflamatoria. Están usando elásticos de billete, de estos Silastic, de estas cintas vasculares, hilos, Penrose. Rodrigo. Rodrigo. Hola, primero muchas gracias y felicitar nuevamente al doctor Cortés, una presentación súper completa, para los cirujanos agobiante en lo científico, lo cual se agradece de vez en cuando. Así que muy completa y felicitaciones por la presentación. Con respecto a los tipos de cetones, eh, nosotros, la verdad, yo personalmente sigo ocupando estos elásticos vasculares, pero trato de ocupar los más delgados posible. Con respecto a estos que son, que generan más fenómeno inflamatorio, como los Penrose y todo ese tipo de material, habitualmente pongo material un poco más grueso cuando tengo abscesos grandes y tengo que hacer incisiones por contraertura, un paciente con una sepsis importante, y los trato de retirar precozmente. Pero el cetón que va clásico, que se introduce por el ano, se mete por el orificio interno, habitualmente estoy ocupando los vasculares y los más delgados posibles. Sí pienso que eventualmente, a mí me da un poco de susto muchas veces. Uno ve que gente bien experimentada ocupa estos cetones de sutura, de tibón, y tiendo a pensar que si bien no genera este fenómeno como de epitelización, que uno tiende a pensar que ocurre como más precoz con estos de vasculares, tiendo a pensar de que puede generar un efecto un poco más cortante, ¿ya? Y por eso en general no lo ocupo, ¿ya? Eso en lo personal. ¿Qué están ocupando? No, yo en lo personal mantengo, tú sabes, lo mismo que Rodrigo y probablemente quizá uno pudiera analizarlo un poco más, pero al final del día es lo que yo más utilizo y me parece que el mensaje también pudiera ser, y remarcando lo que dijo Víctor, más que quizás el material, y aquí puede ser que me equivoque, pero más que el material me parece que lo más importante es tratar de programarse para retirarlo y reevaluarlo en algún momento. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que a los 12 semanas, 14 semanas, nosotros ya tengamos un plan establecido sobre idealmente retirarlo con alguna de las estrategias de cierre? Yo creo que eso al final del día me parece que es más relevante que el material que uno utilice. Yo hago lo mismo que ustedes, sin embargo, hay ciertas recomendaciones de expertos de ocupar poliéster, que es como el etivón, el que mencionó Rodrigo. Pero claro, uno sigue utilizándolo y cuesta cambiar. No sé si Gonzalo está ahí con audio ahora o no. Yo reinicié, no sé, ¿no se escucha? Sí, ¿No? sí, ahora ¿Ahora te sí? escuchamos. Sí, ahora te Ya, escuchamos. ya. Oye, Ya respecto de lo que me preguntaste antes de la clasificación Top Class, esta es una propuesta súper reciente, una publicación del año pasado, que está súper centrada, como decías tú, en la calidad de vida. Y separa grupos bien categóricamente y propone eh,
en las columnas que se ven más a la derecha, que son las clase 3 y la 4, que son en el fondo pacientes que efectivamente vemos, pero no son la gran mayoría. Yo creo que la gran disquisición está en los clase 2 y en los clase 1, en el fondo, que son los que sí van a necesitar una intervención quirúrgica, y son los pacientes que más habitualmente vemos, que son pacientes con un Crohn luminal inflamatorio bien importante, que tienen efectivamente estas fístulas complejas, que son las que hay que abordar. Como bien también dijeron, es bien inhabitual ver pacientes que tengamos que hacerle una diversión o eventualmente hacerle una proctectomía y dejarlos con una ostomía terminal definitiva. La gracia de eso sí de Top Class es que efectivamente se centra mucho en la calidad de vida, y eso es algo que es bien importante. Del punto de vista de lo que sí se propone en Top Class, y que yo creo que es lo que hay que resaltar, es que el manejo tiene que ser médico quirúrgico, y de lo que necesita el paciente, y que porque va a tener el mayor beneficio, es en el fondo tratar de que la mayoría, idealmente todos los trayectos fistulosos, se logren cerrar. Y eso está bien claro que se logra en el fondo con con un buen drenaje, sobre todo cuando hay absceso, asociando la terapia médica, que lo mejor, y eso se ve en varios metaanálisis de red, y que porque no hay otra evidencia que sea mejor, es la combinación de infliximab con acetoprina, inicialmente acompañado de antibióticos por lo menos 8 semanas. El ciprofloxacino es lo que mejor toleran los pacientes. Oye, El doctor respecto a eso Cortés, que acá, dime. pregunta, respecto a justamente el tratamiento anti-TNF, hoy día tú dirías que terapia personalizada o terapia intensificada en el Crohn perianal. En Crohn perianal hay evidencia súper fuerte con Inflixi, que niveles altos de infliximab son lo que debiéramos apuntar en estos pacientes. Hay un trabajo que es bien relevante, y lo citó indirectamente ahí Víctor en su presentación. Es un trabajo de un chileno que se llama Andrés Yarur, que él midió niveles de infliximab en pacientes con enfermedad perianal, y demostró claramente que pacientes que logran niveles plasmáticos sobre 10, incluso niveles plasmáticos sobre 20, van a tener las mayores chances de poder cerrar la mayoría de los trayectos fistulosos. Es un trabajo del 2015 y se replica constantemente en distintas publicaciones. Habitualmente, para lograr esos niveles de infliximab, la dosis habitual de 5 miligramos por kilo en el esquema de 0, 2, 6 semanas y luego cada 8 semanas no pareciera ser suficiente. Es bien importante también recalcar que para un paciente con enfermedad de Crohn, tener un fenotipo con afección perianal es un factor pronóstico bien relevante de mal pronóstico. Por lo tanto, en estos pacientes habitualmente vamos con dosis más altas, quizás no de entrada, pero sí somos en este grupo de pacientes cuando la medición proactiva de niveles pudiese tener un rol bastante importante. Lo personal y lo que hacemos en el grupo es que en este grupo de pacientes sí que buscamos y somos insistentes en que logren niveles plasmáticos altos, sobre 10. Sí. Y Víctor mencionó también en su presentación el uso de antibióticos. Especialmente, obviamente hay muchos estudios sobre ciprofloxacino. ¿Tú lo indicas? Sí, sí, ¿Sí? sobre todo en la fase aguda. ¿Cuánto tiempo más o menos tú indicarías ciprofloxacino? 4 semanas, 8 semanas. La verdad es que los estudios con los antibióticos parten incluso cuando se utilizaban inmunomoduladores como monoterapia para esto, porque no habían biológicos. En el fondo está súper claro que ciprometro o solo cipro, que es el que se logra tolerar por más tiempo, asociado a azatioprina, incluso a metotrexato, que tiene una evidencia súper débil, hacen que las tasas de respuesta sean mayores. Los trabajos de cipro más Inflixi y cipro más adalimumab, que es el otro anti-TNF que tiene cierto nivel de evidencia, hacen que efectivamente las tasas de respuesta en el corto plazo sean mayor. Cuando se saca el antibiótico, eventualmente pueden haber recurrencias, porque en el fondo el efecto del antibiótico es antiinflamatorio, y es solo durante se usa. Las recomendaciones de antibióticos son entre 8 y 12 semanas. Es difícil que un paciente tolere metro
por un mes, por eso es que el ciprofloxacino es el que más se utiliza. En otras partes hay tinidazol, que no tenemos en Chile, que es muy similar al metro en el fondo, y son en el fondo los tres que se sugieren. Pero Oye, en la y es un práctica efecto, habitual usamos cipro idealmente, y 4 semanas para comenzar a hablar, digamos. ¿y es un efecto propio del cipro o de las quinolonas en general? Porque de repente a los cirujanos les gusta empezar a usar, no sé, quinolonas de tercera generación en justamente estos cuadros medio sépticos perineales. Buena pregunta, en el fondo yo no he leído trabajos que utilicen otra quinolona que no sea el cipro. Yo me imagino que es básicamente el control de la sepsis local y el efecto antiinflamatorio que puede tener el antibiótico, porque en el fondo metronidazol, si lo comparas con cipro, son similares. Ambos juntos logran un efecto mayor incluso, digamos, pero eh, no, yo no he utilizado otra quinolona que no sea cipro, pero me imagino que puede tener una buena resolución. Las otras son más cómodas, 400 miligramos, una toma al día. Eh, es una buena pregunta y eso, hasta donde yo he leído, no está publicado ni estudiado. Oye, lo otro que mencionó Víctor, yo personalmente no lo hago nunca, es obviamente el rol cierto de los microorganismos, pero no sé si recomiendan la toma de cultivos cuando uno efectivamente drena un absceso. Por lo menos en general los coloproctólogos algo que no hacemos casi nunca. No sé si alguien de la mesa lo hace y no sé si tiene algún rol. No, yo no lo hago porque en general uno asume que va a tener una flora similar y probablemente la parte mecánica, vamos a llamarlo así, que sea más relevante en la parte mecánica, me refiero al drenaje del absceso finalmente. Yo estimo que va a ser más relevante y todas estas otras cosas que como el ciprofloxacino, más quiere atacar una infección propiamente tal, en el otro sentido que mencionaba Gonzalo, su efectividad. Así que yo por lo menos no le tomo cultivo. A no ser que estemos hablando de un Fournier en otro escenario, alguna cosa que sea un poco distinta, pero dentro de un drenaje, un absceso simple, simple en el sentido de transefriteriano con toma, colocación de elástico, lo que tú quieras, pero no como un Fournier o alguna facility necrotizante, no le tomo cultivo. Tampoco Rodrigo, yo. No, ¿no es tampoco. Lo cierto? mismo en realidad. En algunos otros settings, como dijo Felipe, pero pacientes inmunosuprimidos que vienen con otras cosas agregadas, tratamiento antibióticos previos, eventualmente uno toma cultivo para guiarse después, pero la verdad que un absceso en el contexto de una enfermedad inflamatoria común y silvestre no. No, desde el punto Oye, de vista médico tampoco es algo que nosotros pidamos, no creo que tenga un rol. Lo más importante es drenar el absceso, conducir el cetón, o sea, conducir la fístula con sedal y en el fondo manejar la sepsis local o la infección local que haya, pero no pedimos cultivo. oye, a los cirujanos de la mesa, esta cosa ha sido como un péndulo, pero ¿cuál es el momento que hoy día están eligiendo para el retiro del cetón? Yo escuché a un amigo y jefe de Gonzalo alguna vez decir que solo se sacan si cede la proctitis, pero todos sabemos que la remisión endoscópica luminal demora mucho tiempo y entre más tiempo dejamos el cetón, menos la probabilidad de cierre. Ahora el péndulo está hacia el lado de que hay que retirarlos precozmente. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Yo, en lo personal, me pasa un poco lo que acabas de decir tú. Uno tiene claro la recomendación de completada la inducción, estamos hablando pasado las 8 semanas, idealmente 10, 12 semanas, pero uno ve que los pacientes muchas veces no responden tan bien y tenía un paciente que tiene los cetones puestos y está supurando en forma importante, le hace una imagen pensando que puede tener alguna colección intermedia, alguna cosa y no tiene nada, y el paciente sigue supurando, tiene una enfermedad muy activa, yo a ese paciente no le voy a sacar un cetón esperando que la fístula cierre sola porque pienso que no va a ocurrir, y, y por otro lado, tampoco le voy a sacar un cetón y hacerle un procedimiento de cierre de la fístula. Por lo tanto, yo sé que a mayor tiempo que sigue el cetón puesto, el trayecto se va a vitalizar y el cierre espontáneo que se preconiza, digamos, con la respuesta a los biológicos, no va a ocurrir y uno le va a tener que hacer necesariamente un procedimiento con el porcentaje de éxito que dijo Víctor, que tampoco es muy alto. Sin embargo, creo que es muy personalizado. Tengo claro que si un paciente tiene una muy buena respuesta, tú ves que deja de supurar, le hace una anoscopía, ves que ha tenido una gran respuesta,
desde el punto de vista inflamatorio del canal y la mucosa rectal, eventualmente uno los puede sacar terminando la inducción. Pero en lo que uno ve en general, me ha costado hacerlo, lo he hecho muy pocas veces. Felipe, ¿tú? Sí, pucha, yo creo que efectivamente esta es de esas cosas que la realidad choca con la literatura, ¿cierto? Eh, Me parece a mí que también que un paciente es difícil que vaya a tener una enfermedad solamente tan local y tan mal controlada. Probablemente Gonzalo nos puede hablar un poco más sobre la actividad de la enfermedad y cuál sea el rumbo de esta de acuerdo a la efectividad del tratamiento. Pero si tú tienes una enfermedad perianal muy importante, el paciente probablemente va a tener muchos síntomas, por eso eventualmente va a tener una enfermedad luminal difícil de controlar por otras razones. Quizás el elástico sea la menor de sus preocupaciones. Cuando tú tienes efectivamente una enfermedad rectal que está más bien controlada, efectivamente probablemente el elástico pasa a ser un poquito más relevante dentro de las cosas que el paciente quisiera ir mejorando. Y en ese sentido, en la clasificación top class quizás estamos tratando de pensar de que se asocia a una enfermedad más local. Claro, ahí uno empieza a planificarse y ver si es que funciona, pero de repente uno se topa con estenosis franca de abajo que tenía el elástico puesto, va a ser imposible que se lo saque, no va a poder hacer ni un lift. Muchas veces estos pacientes tienen grandes plicomas, hacer un lift en ese escenario yo no sabría dónde hacer la incisión, y menos por supuesto un flap. Entonces yo creo que independiente de que uno lo quiera o no y se tope con que la epitelización va a ser un riesgo, es súper difícil plantearse, bueno, ahora sí lo voy a sacar porque se cumplieron las 12 semanas. Independiente de eso, es mucho más que simplemente lo que está pasando a nivel del canal anal. Oye, Gonzalo, ¿tú recomendarías, como hoy día la Sociedad Europea recomienda el retiro entre 8 o 12 semanas si uno alcanza los niveles que uno quiere de Inflixi? Yo creo que es demasiado complejo como preconizar estas fechas, estas semanas así en forma arbitraria, porque estoy absolutamente de acuerdo. Hay pacientes que uno sabe que si le saca el elástico, lo más probable es que vuelva a ser otro absceso, porque están supurando, porque tienen un anodermo súper húmedo, porque están usando muchas toallitas, porque efectivamente eso está súper activo. Em, por otra parte, y como yendo en la otra dirección, también siempre se habla de la proctitis, pero yo creo que es súper importante evaluar bien qué nivel de proctitis tiene un paciente, porque hay pacientes con enfermedad de Crohn que tienen una proctitis que uno entiende que va a costar que cure si es que tiene úlceras profundas, estas úlceras largas, serpentiginosas. Distinto sería el escenario de un paciente que simplemente tiene una proctitis que está un poco edematoso, está borrada la vasculatura, ese paciente, y si efectivamente no está supurando, no está drenando lo elástico y ya completamos la inducción, esas fechas tienen harto que ver con la duración de la inducción estándar con infliximab, que es 0, 2 y 6 semanas, y ahí uno espera 8 semanas más para dar la primera dosis en el esquema estándar, y por eso es que se habla de 12 semanas, porque la semana 13 es cuando corresponde la primera dosis de mantenimiento. Eh, si el paciente no sé, yo me imagino que todos tienen pacientes que están con elástico hace meses y eventualmente más que meses, y que efectivamente uno quiere sacárselos pero no puede porque siguen supurando y porque efectivamente el infliximab o el biológico que sea no ha podido controlar la enfermedad luminal. Lo ideal yo creo que es lo que dice la literatura, pero la realidad, como decía Felipe, muchas veces no nos permite quitarle el elástico. Y si eh, la recomendación fuese clase A, pero yo veo que ya pasaron 12 semanas y el paciente sigue con una enfermedad luminal muy activa y supurando por lo elástico, no voy a pedirle al coloproctólogo que le retire los sedales porque yo sé que ese paciente va a andar mal. Mira, aquí alguien pregunta, dice, hola, ¿qué criterios usa para definir la respuesta al biológico? ¿Endoscópico más biopsia o solo clínico? Clínico endoscópico. Ya. Ah, lo que es los criterios que utilizamos en enfermedad inflamatoria intestinal en general hoy en día son los criterios que están definidos por unas recomendaciones que hace la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se llama STRIDE, que es el STRIDE 2 en la actualidad, que es una publicación de fin del 2021. Y que en el fondo el concepto es strict to target, que nosotros nos fijamos objetivos terapéuticos y según estos se van cumpliendo es que vamos
como estancándonos con las terapias o seguimos escalando la terapia hasta lograr el objetivo terapéutico. En enfermedad de Crohn, en particular, la histología no tiene un rol. Nosotros no nos guiamos por la histología como una meta terapéutica. Lo que buscamos en enfermedad de Crohn en particular es la remisión de los síntomas, que eso lo esperamos en el corto plazo, estamos hablando de semanas, y entre 6 y 9 meses lo que se busca es la curación endoscópica, que dependiendo de cómo se defina esto, va a variar, digamos, con el score que se utilice. El que se utiliza en la actualidad es el score simple de actividad endoscópica, que es el CCD o CCDI, que en el fondo debe ser menos de 4, pero que no hayan úlceras, ¿ya? Siempre que persistan úlceras en la mucosa, vamos a estar pensando que la terapia no está siendo suficiente. No nos vamos a guiar por las biopsias. Y el otro criterio que propone el STRIDE, pero que no está consolidado, es la curación transmural, que tiene que ver con las imágenes que eventualmente se puedan obtener, la resonancia con su score de María o el ultrasonido, que está entrando fuertemente como herramienta para monitorizar la respuesta en enfermedad de Crohn. En un paciente con enfermedad perianal y Crohn luminal, lo que buscamos en el fondo son respuestas sintomáticas, normalización de los parámetros, me estoy refiriendo al hemograma, la PCR, idealmente la calprotectina, y la curación endoscópica o luminal, que tenga un CCD menos de 4 y que no tenga úlceras. Una vez que logramos estos objetivos, uno podría estar tranquilo del punto de vista que el tratamiento está siendo objetivo, está siendo adecuado. Oye, uno de los problemas que hay en los trabajos cuando uno tiene que evaluar la eficacia es la definición del cierre de la fístula, ¿ya? Hoy día hay algunas sociedades que dicen que el cierre de la fístula es cuando justamente el paciente no tiene descarga perianal, ¿cierto? Por al menos 2 consultas separadas de 4 semanas. Y hoy día el concepto que está entrando fuerte es el concepto de cierre de fístula imagenológico. ¿Cómo están definiendo ustedes el cierre de fístula? Para mí, en general, ¿cierto? La respuesta clínica, lo que tú llamas, es cuando uno presencia un ano seco, el paciente no tiene dolor, no tiene descarga, ¿ya? Pero está con los cetones puestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ¿cuál es el próximo paso desde ahí? Desde ahí, una vez hecha la inducción y tenía eso, uno retira si el paciente se mantiene asintomático, resonancia de control para comprobar el cierre de fístula. ¿Cómo lo están haciendo en su centro? Ya. Mientras el paciente tenga el elástico puesto, no podemos hablar de cierre de fístula, porque en el fondo esa fístula claramente sigue estando permeable. Lo que sí podemos hablar en ese escenario es como de la respuesta clínica, y hay scores, como hay score para todo, está el PEDAI, que es el score de actividad clínica del paciente con enfermedad perianal. Y desde el punto de vista radiológico es complejo ese análisis, porque la actividad en la resonancia magnética puede estar presente por más de 6 meses, incluso en un paciente que está perfectamente asintomático y que incluso el orificio externo ya está cerrado. Eh, esto ha evolucionado mucho. El primer trabajo randomizado que hubo con infliximab en cuanto a enfermedad perianal es del año 90, el estudio clásico del Dr. Present, en el cual consideraban éxito el cierre del 50% de las fístulas. Y que no tuvieran drenaje en el fondo. La mitad de las fístulas ya se consideraba éxito. Y de esa forma infliximab demostró por primera vez que era mejor que el placebo en el fondo. En la actualidad, el éxito o el tratamiento definitivo tiene que ver con efectivamente que todos los orificios fistulosos externos estén cerrados y que los pacientes no tengan descarga por ninguno de los trayectos. Eso es lo que se llama ahora remisión. Y eso es lo que se busca desde el punto de vista clínico, ¿ya? Porque la imagen, la resonancia sobre todo, en el T2, etcétera, esas secuencias van a estar probablemente activas por mucho tiempo y eso no es lo que se condice. El estudio que mostró ahí Víctor, que es el Magnify CD,
ocupa le agregaron una segunda componente que tiene que ver con la fibrosis, que también se puede ver en la resonancia. Cuando aparece mayor fibrosis en el trayecto fistuloso que tratamos, es cuando también hay un porcentaje de éxito mucho mayor. Yo, Mauricio, yo comparto, creo yo que comparto lo que dice Gonzalo. Nosotros también, si que será la pregunta, nos guiamos más bien por la parte clínica que por la parte radiológica. No, por lo menos de parte quirúrgica, no tenemos un protocolo de seguimiento con resonancia a un paciente asintomático, sino que en el fondo la evaluación de la descarga del dolor, de las molestias y frente, por supuesto, si hay alguna sospecha de reactivación, de algún absceso, de alguna colección intermedia, sí se hace alguna evaluación imagenológica, pero no de regla en un paciente que está clínicamente sin molestia. Bueno, Rodrigo, yo los voy a interrumpir. Perdona, Mauricio, yo creo que en honor al tiempo tenemos que ir cerrando. La reunión está súper interesante, creo que esto da para conversar muchas, muchas horas. El tiempo es un ítem siempre muy escaso. No sé si tú quieres hacer alguna pregunta dirigida de cierre y después yo me despido. No, yo estoy, o sea, le quiero agradecer obviamente a Víctor y a los panelistas por su respuesta, por su experiencia también. Y bueno, creo que, como dices tú, en el fondo, para poder en el fondo abarcar todo el tema requerimos de mucho más tiempo. Eso por mi parte, no sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún cierre. Agradecer la oportunidad de compartir con ustedes. Habitualmente los gastroenterólogos no estamos o no participamos activamente en las reuniones de cirugía. Me parece que la interacción ha sido súper buena, así que muchas gracias, Mauro, por la invitación y poder participar en esto. Igualmente, de mi parte, muchas gracias por la invitación. Nos quedamos cortos, yo creo, de hablar de los procedimientos quirúrgicos, pero habrá otro momento y esto que nos quedamos cortos, yo creo que da para entender que es un tema muy interesante y que deberíamos tocarlo más frecuentemente. Sí, muchísimas gracias. No mucho más que agregar. Gracias. Sí, la verdad que la reunión estuvo muy interesante. Muchas felicidades al equipo del JJ Aguirre. Organizaron una reunión de lujo. A Víctor, muy buena la revisión. La verdad que muy, muy extensa, tocó todos los temas. Da para conversar mucho rato más. Lamentablemente hay que hacer un cierre. Tuvimos más de 120 participantes hoy día, así que eso habla de que es un tema que concita mucho interés. Así que muchísimas gracias a todos los presentes. Nos vemos en 4 semanas más nuestra próxima reunión. Así que tengan buena noche. Mauricio, muchas gracias por toda tu gestión y tu organización. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Buenas noches.